Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy se hablará de uno de los libros más importantes de la Biblia, Proverbios. El libro de Proverbios pertenece a los denominados poéticos y sapienciales, la cual recopila máximas, refranes, dichos y poemas, los cuales transmiten la antigua herencia de la sabiduría de Israel. Se le conoce también como los Proverbios de Salomón, y que inclusive se le atribuye dicha obra, a pesar de no haber sido del todo cierto, siendo también los otros autores Agur, hijo de Jaque, el rey Lemuel, y los copistas al servicio de Ezequías, rey de Judá. Proverbios tiene un enfoque en ámbitos de vida no regulados por ordenanzas cóticas o mandamientos expresos de Dios. Por ende, sus temas no suelen ser del todo religiosos, y más enfocados a dimensiones personales, colectas, familiares, educacionales, económicos, etc. Del mismo modo, planta cuestiones morales, urbanas o de conducta social. Este libro de Proverbios se divide en colecciones. El primero siendo del capítulo 1, versículo 1 al 7, la introducción. De ahí, la primera colección, del capítulo 1, del 8 al 9, e inclusive hasta el capítulo 18, que son los poemas. De ahí provienen los Proverbios de Salomón, que son la segunda colección, abarcadas desde el capítulo 10, versículo 1, hasta el versículo 22, y del capítulo 22 al versículo 16. La tercera colección, denominada Palabras de los Sabios, abarca desde el capítulo 22, versículo 17, hasta el capítulo 24, versículo 22. La cuarta colección, denominada Dichos de los Sabios, abarca del capítulo 24, versículo 23, al 34. La quinta colección, denominada Proverbios de Salomón, de igual forma que el segundo capítulo, abarca del capítulo 25, versículo 1, hasta el 29 y capítulo 27. La sexta colección, que son las denominadas Palabras de Agur, abarca desde el capítulo 30, versículo 1 al 33. La séptima colección, dadas por las palabras del rey Lemuel y llamada de esa forma, abarcan el capítulo 31, del versículo 1 al 91. Por último, se le conoce como Apéndices, el cual tiene por nombre Elogio de la Mujer Virtuosa, y habla del capítulo 31, versículo 10 al 31. Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Torres y soy pastor de la iglesia Casa de Gozo y Manantial de Vida en la ciudad de Puebla. Quisiera hablarles un poquito acerca del libro de Proverbios y cómo ha repercutido el libro de Proverbios en el cristianismo. Principalmente quisiera decirles que la Biblia nosotros la tomamos como una norma, la principal norma de nuestra fe cristiana o de nuestro credo. Y de acuerdo a los sociólogos como Max Weber, que fue muy conocido en Europa, el libro de Proverbios ha repercutido al cristianismo por la forma de pensar y por la filosofía que maneja, ya que hace que el ser humano pueda entender que es un hijo de Dios, y al ser un hijo de Dios, pues él actúa como un príncipe. Esto quiere decir, en sus normas, en sus conductas, tiene una alta moral y tiene una conducta en la cual queremos nosotros caminar en la integridad. Y eso pues ocasiona que la sociedad protestante o cristiana, como quieran llamarle, tenga una forma muy distinta de pensar y una forma muy distinta de actuar. Y se ha comprobado sociológicamente que tanto en Europa como en los países protestantes en el siglo pasado eran las sociedades más prósperas económicamente debido a esta filosofía que nosotros profesamos o a este credo. Aun cuando se exprese un cierto conocimiento práctico que permita alcanzar la felicidad, la sabiduría expresada en los libros sapienciales nunca deja de lado la fe en Yahvé, mostrando así su profundidad religiosa antes que práctica o moral. Las fuentes usadas por estos sabios son los textos de los profetas. Otra característica es cierta tendencia a personificar o a achacar a la sabiduría
acciones humanas. La línea argumental del libro está claramente establecida en Proverbios del 1, del 2 al 7, y se basa en el concepto de sabiduría que se expresa en los libros sapienciales. El sabio, que se presenta ante el pueblo como una persona que proviene de Dios y habla en su nombre. Por lo mismo, el sabio comparte algunos de los atributos de la divinidad. En otras oportunidades, la deidad misma asume el papel de sabio como creador del mundo y organizador de la moral. La sabiduría de los proverbios, en fin, son las enseñanzas de la filosofía teológica que enseñan al hombre a ser como los sabios y a vivir en consecuencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ismael Torres, soy líder dentro de una iglesia cristiana. Estamos funcionando en el área musical y ahora quiero yo poderles mencionar acerca de un libro muy interesante dentro de la Biblia conocido como el libro de la sabiduría, que es Proverbios. Quiero comentarles en cuanto a la primera pregunta que me hacían, ¿qué significa o qué ha impactado para ti el libro de Proverbios? Lo que ha impactado en mi vida en estos últimos meses es la profundidad que tiene de enseñanza y riqueza en el área financiera. Nos ayuda mucho este libro a conocer acerca del trabajo, cómo trabajar, incluso aquellos que son empresarios o administradores de empresas, da consejos dentro de lo que es una cordura y sabiduría para poder llevar un desarrollo sano y un crecimiento sustentable en una empresa, ya que también aquí encontramos formación en la vida de los jóvenes, en la vida del matrimonio, en la vida en la paternidad o maternidad. Y este libro hoy en día influye dentro de la comunidad cristiana. Reitero, ¿por qué? Por la formación que tiene este libro. No solamente adquirimos conocimiento intelectual, sino también enseñanzas, las cuales nos nutren espiritualmente, nutren nuestra alma y nos ayudan a salir adelante, ya que responden muchas respuestas a las cosas que vivimos diariamente y que incluso nos pueden ayudar a evitar errores hacia un futuro. Para nosotros como cristianos, la Biblia es una herramienta que nos ayuda a poder llegar a un futuro más que saludable o más que prolongado en vida, cumpliendo cada meta que nosotros tengamos. La Biblia para nosotros es absoluta, es una verdad y el libro de Proverbios lo demuestra, porque entonces una de las cosas que ha impactado también es el poder aplicarlo. Vienen consejos, vienen recomendaciones para cada área de la vida y cuando uno se toma el tiempo para ponerlas en práctica y vivirlas, créeme que te sorprendes de los resultados que nosotros tenemos al aplicar estos principios o estos mandatos. Entonces, espero que estas respuestas hayan ayudado un poco a poder abarcar de manera general, porque no lo vimos de manera específica, lo que ha impactado en mi vida personal y dentro de la comunidad cristiana, porque no solamente yo, sino que todo aquel que es cristiano pasa por este libro precisamente para una disciplina, una purificación, una disciplina y sobre todo una formación en áreas específicas que cualquier ser humano puede necesitar. Los proverbios se ocupan de 3 cuestiones fundamentales. El conocimiento. Este tiene que ver con las posesiones y los hechos. El segundo es el entendimiento. El entendimiento hace referencia a la interpretación apropiada de los hechos. Y por último, la sabiduría. La sabiduría sugiere la correcta aplicación de los hechos en una situación particular. Proverbios forma una amplia colección de temas. Una de las mejores maneras de estudiar el libro de Proverbios es a través de separar los aspectos de mayor frecuencia y estudiar los versículos juntos. Algunos de los aspectos fundamentales que cubre son prosperidad y éxito, ética laboral, amistad y paternidad. Buenos días. Quiero a través de este medio el poder compartir mi testimonio acerca del libro de Proverbios. Quisiera hablar primero en torno a qué impacto, de qué manera ha influenciado en mi vida. Bueno, pues sobre mi vida ha influenciado como una provisión o como una manera de aprender consejos muy prácticos para la vida diaria.
de cómo llevar mi matrimonio, de cómo educar a mis hijos, de cómo comportarme con todos los que me rodean. Y pues es un libro muy práctico, muy especial. De segunda manera quisiera yo hablar acerca de lo que ha hecho, el efecto que ha producido o el impacto que ha desarrollado sobre la congregación en donde su servidor se congrega. Pues observo que ellos, todos los que pertenecemos a la congregación, también lo han tomado como una norma de conducta, como una norma de comportamiento, en donde pues he visto que ha sido benéfico, que ha ayudado para que las familias estén más estables, con un buen estado de madurez, de paz, de bendición y sobre todo pues la relación padre e hijo, padres a hijos, porque pues da consejos prácticos en cómo educar y formar el carácter y la vida de nuestros hijos. Y pues por último quisiera compartir qué consejo o qué ánimo dejo en relación a los demás que puedan oír y ver esta videograbación acerca del libro de los Proverbios, pues animarles a que lo estudien. Es un libro muy práctico, es un libro muy dinámico y de consejos muy útiles para la vida diaria. Un punto muy en especial pues es la familia y pues ese es mi ánimo, el que usted pueda conocerle, practicarle y que pues un día en él pues pueda haber también prosperidad para su familia. Y muchas gracias por ese tiempo. Proverbios nos dice que la sabiduría que adquirimos no es solo para nosotros mismos, sino también para compartir con otros, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Proverbios 1:4. Proverbios 9:9 nos recomienda dar instrucción al sabio y enseñar al justo. Proverbios 26 del 4 al 5 le advierte al lector acerca de compartir la sabiduría con un necio. No solo compartimos sabiduría al enseñar, sino también por medio de una vida sabia, ya que le impartimos a aquellos que nos ven y siguen nuestro ejemplo. Lo opuesto también sucede. Si vivimos de forma necia, otros pueden verse tentados a la misma necedad y no solo nos herimos a nosotros mismos, sino también a ellos. Con frecuencia, el progreso en el trabajo de la vida nos hace más visibles y los efectos de nuestra sabiduría o necedad influencian a más y más personas. Con el tiempo, esto puede tener las consecuencias más profundas, ya que la enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 13 al 14. Por esta razón, Proverbios es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Presta atención a los siguientes versículos y entenderás a lo que me refiero. Un hijo sabio trae alegría a su padre, un hijo necio trae dolor a su madre. Los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. El sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye. Su falta de sentido común. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Encubrir el odio te hace un mentiroso, difamar a otros te hace un necio. Los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva a la vida, pero los que no hacen caso a la corrección se descarriarán. Al necio le divierte hacer el mal, pero al sensato le da placer vivir sabiamente. Los labios del justo hablan palabras provechosas, pero la boca de los malvados habla perversidad. Los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, pero el conocimiento rescatará a los justos. Y por último, por esta razón el país, El Salvador ha mejorado en los últimos 3 años, llegando así, a ser reconocido en varios países. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. El rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos la destruye. Por estos versículos y muchos más, la Biblia es el libro más leído de todo el mundo. Proverbios 9 del versículo 7 hasta el 11 nos dice: el que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio, el que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios, y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos, y aprenderán aún más. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. En Proverbios 12 del versículo 15 al 16 nos dice:
Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Y por último, en Proverbios 12 del versículo 23 al 26 nos dice: los sabios no hacen alarde de sus conocimientos, pero los necios hacen pública su necedad. Trabaja duro y serás un líder, sé un flojo y serás un esclavo. La preocupación agobia a la persona, una palabra de aliento la anima. Entonces, los justos dan buenos consejos a sus amigos, los perversos los llevan por mal camino. Quisiera también decirles que en cuanto a la iglesia que yo pastoreo, el libro de Proverbios es muy importante. ¿Por qué? Porque en Proverbios encontramos todo lo que son los consejos de parte de Dios para la familia, para el esposo, para el padre, para el hijo e incluso hasta para el patrón o el trabajador. Y cuando encontramos estos adagios o encontramos estos consejos o reflexiones en sabiduría, porque el libro de Proverbios es considerado como uno de los libros sapiensales de la Escritura, vemos que son consejos en los cuales hay moralejas en las que son de edificación para la vida de cada una de las personas. Entonces esto hace que cada persona tome buenas decisiones, porque nosotros enseñamos que cuando tomamos buenas decisiones, todo lo que vamos a hacer en nuestra vida nos va a salir bien. Y por eso el libro de Proverbios da muchos consejos en cuanto a la familia principalmente, y nuestra iglesia ha sido afectada de una manera muy positiva, ya que nuestras familias pues caminan en unidad, caminan en amor y caminan no bajo una moral, porque la moral es muy cambiante en todas las épocas de la edad humana. La moral es muy cambiante y siempre está a veces en unas ocasiones arriba, en otras ocasiones hay morales muy bajas, y encontramos que el libro de Proverbios no nos enseña una moral, nos enseña el consejo de Dios para la vida del ser humano. Y la Biblia enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, Dios no cambia, ni sus consejos cambian. ¿Por qué? Porque Él fue el que creó el hombre. Y al ser el creador del hombre, pues el consejo de Él es inmutable. Esto quiere decir que no cambia. Y por lo tanto, los consejos de Proverbios pues han hecho que nuestras familias, en cuanto a la iglesia, pues siempre tengan una estabilidad en su forma de vida, siempre y cuando también ellos tengan la intención de vivir la palabra de Dios. La verdadera sabiduría para el cristiano involucra toda la revelación de Dios, especialmente lo que conocemos por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Comienza con el conocimiento de quién es el Señor, lo que ha hecho y lo que desea para nosotros y para el mundo en el que vivimos. Mientras crecemos en nuestra perspectiva de Dios, aprendemos cómo cooperar con Él en su trabajo de sustentar y redimir el mundo. Finalmente quisiera decir que cómo ha afectado el libro de Proverbios a la gente que no cree en Dios o que no viene a nuestra iglesia cristiana. Bueno, he escuchado de una moda últimamente que se ha levantado, que son los famosos coaching. Y los coaching, cuando yo los he escuchado, muy frecuentemente yo he escuchado que ellos han citado libro de Proverbios. Usted puede escuchar a cualquier coaching y muchos de los principios que ellos enseñan para que una persona se sienta superior o para que una persona pueda sentirse estable en su familia, usan ellos principios del libro de Proverbios, o algunos incluso citan textualmente los textos que están en este libro. Por lo tanto, yo creo que la palabra de Dios no es para una religión en específico, no es para una persona con un título religioso, sino finalmente la palabra de Dios es para todo ser humano, porque Dios vino para toda la humanidad, no vino solamente para un grupo. Y cuando nosotros vivimos la palabra, aunque yo no tenga un título religioso del que se llame, cuando yo vivo en esa palabra, por consecuencia va a haber una consecuencia positiva en la vida del ser humano, porque es el mismo consejo y es el mismo deseo de Dios para la vida del hombre. Entonces yo quisiera decirles que he visto cómo gente que no cree en Dios, cuando ellos empiezan a aplicar esos principios, su vida empieza a cambiar, porque ese es el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios enseña que viene primeramente un convencimiento en el interior del hombre, y finalmente eso se empieza a manifestar en el exterior o en su conducta de
el hombre en particular o de una familia o incluso hasta de una nación. Por lo tanto, pues yo quisiera concluir diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, así lo dice la Escritura, y es más cortante que una espada de dos filos. Dios les bendiga y me ha dado gusto poder compartir esto con ustedes. La sabiduría va más allá del conocimiento. Es más que un catálogo de datos. Es una percepción magistral de la vida, un arte práctico de vivir y la habilidad para tomar buenas decisiones. Proverbios nos reta a adquirir conocimiento, a aplicarlo en nuestras vidas y a compartir con otros la sabiduría que adquirimos. Gracias, les agradezco por ver este video. Hasta luego.